La coagulación de la sangre, un descubrimiento enzimático. Antes de estos descubrimientos con las enzimas y el proceso enzimático, se tenían varias teorías sobre la coagulación de la sangre. En primer lugar, la teoría del balsámico en el siglo XVI, se pensaba que la sangre contenía una especie de bálsamo que cuando se derramaba, se solidificaba por sí misma debido a un proceso natural de autodefensa del cuerpo. En el siglo XVII surge la teoría humoral, donde William Harvey describió el flujo sanguíneo pero no pudo explicar cómo la sangre se detenía tras una herida. Los médicos de la época seguían la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y negra, y consideraban que la coagulación era un resultado de una alteración de los humores de la sangre. Posteriormente surge la teoría del coágulo o proceso físico en el siglo XIX, donde los científicos pensaban que la coagulación era un fenómeno físico donde las partículas de la sangre se unían por acción de la gravedad o la falta de movimiento, sin que existieran componentes biológicos activos como las enzimas. Descubrimiento de la enzima. Descubrimiento de la cascada de coagulación, siglo XIX. Científicos como Paul en 1905 propusieron que la coagulación era el resultado de una cascada de reacciones químicas donde diferentes factores en la sangre interactúan entre sí para producir el coágulo. El papel de las enzimas, principios del siglo XX. A medida que avanzaba la investigación se descubrió que la coagulación era un proceso enzimático, una cascada de enzimas, que son reacciones en cadena cruciales para la coagulación sanguínea. Descubrimiento de la trombina, 1910. Este hallazgo se realizó gracias a los trabajos de científicos como Otto Loeb y Max Born. Se descubrió que la trombina, una enzima producida durante la cascada de coagulación, era esencial para transformar el fibrinógeno, una proteína soluble, en fibrina, que forma la red del coágulo de la sangre. Cascada de coagulación moderna. El modelo moderno de coagulación sanguínea se basa en la interacción dinámica entre las células sanguíneas y los factores de coagulación. Los factores de coagulación se tratan de proteínas que en su mayoría están en el plasma sanguíneo y participan en las reacciones enzimáticas que permiten la formación de coágulos de sangre. La cascada de coagulación se organiza en 3 fases principales: la iniciación, en donde un daño en los vasos sanguíneos activa los factores de coagulación; la amplificación, donde los factores activados se amplifican para que haya suficiente trombina y formar la fibrina; y la propagación, en donde la red de fibrina atrapa las células sanguíneas sellando el daño y deteniendo el sangrado. El proceso de coagulación sanguínea es un proceso en el que el cuerpo detiene el sangrado al formar un coágulo. Cuando un vaso sanguíneo se rompe, el cuerpo detecta el daño. Se libera una señal desde las células del tejido dañado para activar el proceso de coagulación. El daño activa los factores de coagulación que trabajan juntos para activar la trombina, que es la enzima clave que ayuda como interruptor maestro para controlar los siguientes pasos. Luego la trombina actúa sobre el fibrinógeno que está en el plasma y se convierte en fibrina bajo la acción de la trombina. Y la fibrina, que es la proteína en forma de fibras largas, se enlaza y forma una red que atrapa plaquetas y células creando un coágulo firme. El factor 8 actúa para reforzar la red de fibrina haciéndola más resistente y duradera, y asegura el coágulo. Los avances en los tratamientos y la comprensión de la coagulación han llevado al desarrollo de terapias para trastornos como la hemofilia, donde ciertos factores de coagulación están deficientes o ausentes. La hipoprotombinemia es una deficiencia de protombina que se caracteriza por una tendencia a las hemorragias prolongadas y suele estar asociada por una falta de vitamina K, aunque también es consecuencia del deterioro de la función hepática o sobredosis de warfarina y anticoagulantes terapéuticos relacionados. Una de las enfermedades más reconocidas es la trombofilia, que es la formación de coágulos sanguíneos anormales. Esto se da por mutación del factor 5 Leiden. En esta mutación el factor 5 se vuelve resistente a la inactivación por la proteína C activada APC, que normalmente actúa para regular la trombina. El factor 5 aumenta la producción de trombina, lo que incrementa el riesgo de coágulos. Por otro lado, la mutación de la prototrombina es la concentración de prototrombina mayor en la sangre. Esto eleva el riesgo de formación de coágulos. Deficiencia de proteína C o proteína S. Estas son anticoagulantes naturales que inactivan la trombina. Cuando hay deficiencia, pueden causar la formación descontrolada de coágulos. El síndrome antifosfolípido. En esta condición, estos anticuerpos interfieren con la regulación de la coagulación, promoviendo la activación de la trombina y la formación de coágulos.